Continuamos en Camacua Diario y vamos a hablar ahora de filosofía y de cine y vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Pueden las películas tratar los dilemas éticos, políticos, epistemológicos y metafísicos que han preocupado a los filósofos profesionales, al menos desde los tiempos de Platón? Es una pregunta con la que se presenta este Festival de Cine y Filosofía que comienza el miércoles 13 de septiembre en Sala Camacuá, irá todos los miércoles hasta el 4 de octubre, que es coordinado por el profesor Álvaro Peláez, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre este ciclo y las preguntas que plantea a través del cine. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este ciclo de cine y filosofía. Ahora que la filosofía se ha puesto en los encabezados de los diarios en nuestro país, por otras razones, creo que no preveíamos que hubiera que se diera en medio de este clima un poco agitado que hay en torno a la filosofía, pero creo que vale la pena la coincidencia, porque tenemos ahí algunas cosas que comentar sobre el ciclo que estamos organizando y sobre estas preguntas con las que empezaste, ¿no? En tu caso, como licenciado en filosofía y doctor en filosofía, te has dedicado muchos años a estas preguntas. ¿Qué pasó con el cine? ¿Estaba antes? ¿Se vinculó después? La nueva filosofía del cine, que se ha dado a llamar así en los últimos quizás 10 años, tiene obviamente antecedentes en parte de la filosofía del siglo XX, pero digamos las preguntas con las que empezamos, si es que el cine puede servir, digamos, o para transmitir contenidos filosóficos, es una pregunta que tiene ya unos años, pero que se ha de alguna manera reavivado en los últimos tiempos, principalmente en la filosofía anglosajona, y tiene como sustento o como presupuesto la idea de que la filosofía no es no se practica únicamente del modo en que los filósofos la hemos practicado desde antaño, digamos, que no necesariamente tiene las características que tiene en la academia, digamos, en donde se enseña como una disciplina formal, digamos, que tiene otras variantes, que tiene otros modos de practicarse, sea a través de otros medios, ¿sí? Hubo una larga tradición que se preocupó por pensar las relaciones entre filosofía y literatura, eso ya es bastante más conocido, y sí se puede encontrar filosofía en las obras literarias, pero la pregunta de si el cine, como otra manifestación artística, mantiene relaciones con la filosofía o incluso se puede hacer filosofía desde una óptica cinematográfica o utilizando el medio cinematográfico, es relativamente reciente. Entonces, nos encontramos justamente escogiendo una muestra relativamente pequeña de películas que no son películas demasiado recientes, pero tienen unos pocos años, en las que se tratan diversos problemas, digamos. Tratamos de hacer una selección que digamos, que enfocara distintos tipos de problemas para poder proyectarlas y debatir al final de la película un poco sobre el contenido, el mensaje, la discusión que plantea sobre los temas, más que enseñar alguna doctrina o escuela filosófica. La idea subyacente es que en el cine, en las películas, digamos, se plantean problemas éticos, problemas epistemológicos, metafísicos, que han sido los problemas de los que la filosofía se ha ocupado, por otros medios, por medios distintos, digamos, a través de un medio visual, con situaciones particulares, de personajes particulares,
Y la idea es ver si eso por lo menos en principio nos sirve como un motor, digamos, de reflexión para el público en general y en particular también para los aprendices y para los ya formados en esta disciplina. Por el lado de la filosofía te quiero preguntar cuál es el aporte de hacerse estas preguntas, de las preguntas y las interrogantes que aporta la filosofía en este momento actual, y quiero señalar como un par de cosas. Por un lado, la discusión que hay en torno a la educación y la asignatura filosofía que se busca esta reforma sacarla o reducir su carga horaria. Y por otro lado, y al mismo tiempo, hay una mirada general hacia la filosofía que viene creciendo por los medios, por las redes sociales, por distintas aplicaciones que le han ido encontrando más allá de las aulas y de la educación formal, distintos expositores y expositoras. Y en ese sentido te quiero preguntar cuál es eso, qué tiene para aportar la filosofía para comprender o para transformar también el momento en el que vivimos. Es muy interesante, muy vasta tu pregunta y muy crucial en varios de sus aspectos, porque en efecto, como señalaba al principio y tú lo has dicho, ahora mismo en nuestro país hay una discusión en torno a si reducir el número de horas de filosofía en la preparatoria, digamos, sustituirla por otra cosa que no tenemos bien claro cuál es su perfil, digamos, y que ha traído justamente el tema, ha puesto el tema sobre la mesa, el tema que tú señalas de, bueno, que finalmente qué son o cuáles son las preguntas, ¿no?, que la filosofía se ha formulado desde antiguo, qué relación tienen con la vida humana, con la vida cotidiana, digamos, qué importancia tiene incluso en la sociedad, para nuestros regímenes políticos, etcétera, etcétera. Son preguntas muy cruciales y muy importantes y en parte el ciclo que estamos organizando plantea por lo menos o abre la discusión en torno a varios de ellos. Quiero decir sobre la filosofía en general, sobre su lugar en la sociedad, la filosofía y como parte de eso que son las humanidades, ¿no? La literatura, la historia, las ciencias humanas, digamos, y cuál ha sido su lugar dentro de la currícula, digamos, y qué aspectos se han considerado para que algunas de ellas tengan mayor o menor atención. La filosofía ha sido siempre una disciplina altamente técnica, desde el punto de vista de la disciplina, considerándolo formalmente hablando, ¿no?, como cualquier otra disciplina que se enseña en las universidades, obviamente con un grado de dificultad y en muchos casos debido a su contenido altamente abstracto. Pero al mismo tiempo lo paradójico de esto es que los temas que la filosofía ha tratado de una manera ciertamente abstracta y de manera técnica son los temas más cotidianos que tienen que ver con los seres humanos, ¿no? El problema de lo bueno, el problema de la acción, las acciones correctas, de cómo podemos o debemos pensar para pensar correctamente, qué herramientas podemos usar para argumentar, digamos, con corrección. Y esas son cosas que, digamos, pueden a veces considerarse alejadas de la vida cotidiana, pero justamente como señalaba, si uno los mira de cerca es todo lo contrario, porque son las cosas con las que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? Digamos, todos los días más o menos tenemos que tomar decisiones en todos los sentidos, ¿sí? Y para ello tenemos que hacer ponderaciones diversas de pros, contras, cosas que tienen que ver con
que involucran a otros, que nos involucran a nosotros. Pensar si el curso de acción que vamos a emprender tiene consecuencias, cuáles tiene y a quién afectan, digamos, a quiénes van dirigidas esas acciones, qué podemos esperar de ellas. Todas estas cosas que son un poco la materia de los libros de filosofía, digamos, por lo menos en esto que estoy comentando, de lo que conocemos como filosofía práctica o filosofía de la práctica, digamos, son cosas que es necesario que de alguna manera entrenemos, ¿sí? Como usuarios digamos, como ciudadanos, como miembros de una cultura, repetimos ciertas prácticas, digamos, justamente culturales o sociales, pero al mismo tiempo debemos ser capaces de cuestionar esas prácticas, digamos, preguntarnos por su justificación, digamos, si estamos autorizados a llevarlas adelante e incluso si son correctas, digamos, porque muchas veces, digamos, repetimos acríticamente ciertas conductas o ciertas prácticas, digamos, que están instaladas en nuestra sociedad, pero no nos preguntamos si está bien hacerlo, digamos, o si eso tiene que ser cambiado en alguna medida. Entonces, en este sentido, y lo mismo pasa con cualquier otra área de la filosofía, con el campo de la teoría del conocimiento, de cuáles son nuestras maneras óptimas de alcanzar eso que llamamos conocimiento, y las preguntas más antiguas, que son las preguntas acerca de lo que hay, ¿no? De qué constituye el mobiliario último del mundo, por así decirlo, que es el campo de la metafísica. Entonces, creo que si bien entonces la filosofía puede verse como, y lo es, como una disciplina formal que se estudia en las universidades, que la gente obtiene títulos, como en cualquier otra área del conocimiento, digamos, tiene la peculiaridad de que se ocupa de los problemas humanos, ¿sí? Y ha tratado desde, por lo menos en nuestra tradición occidental, desde por lo menos el siglo V, digamos, antes de Cristo, de ofrecer soluciones, ¿sí? Propuestas, ¿no? Propuestas para resolver estos problemas, ¿sí? ¿Cómo puedo ser bueno? ¿Cómo puedo tener una vida buena? Digamos, una vida individual y en sociedad. ¿Qué debo hacer para que el prójimo, digamos, sea feliz en una sociedad en la que, digamos, la mayoría de las personas han tenido como una tendencia más bien al egoísmo, digamos? Entonces, creo que esto es un poco el doble aspecto de la filosofía, ¿no? Es decir, un aspecto que tiene que ver con su alto nivel de abstracción y su carácter técnico, pero por el otro lado, este aspecto esencialmente conectado con los problemas cotidianos, ¿no? Es decir, con los problemas que todos los días que nos enfrentamos. Leemos un periódico y deberíamos tener las herramientas para ser críticos respecto de lo que escuchamos o leemos. Vemos un noticiero y lo mismo ocurre, ¿no? Es decir, tenemos que tener ciertas herramientas para poder juzgar si lo que se está diciendo, en primer lugar, es veraz, ¿sí? Si la evidencia sobre la que se sostiene es una evidencia satisfactoria, digamos. Y eso creo que es, en todo caso, lo que los profesores de filosofía hemos defendido siempre con respecto al lugar que la filosofía tiene en la sociedad, digamos, en la educación media y media superior y superior, ¿sí? La idea de dar herramientas, ¿sí? Digamos, técnicas, formales, para que las personas puedan juzgar críticamente, ¿sí? Para que puedan leer una simple nota de periódico y detectar si lo que se está haciendo ahí es falaz o si no lo es, si es verdadero, si no lo es, si cuenta con algún soporte evidencial y de qué tipo es. Es decir, en esta época en la que
pasamos de lo que se ha dado en llamar como la era de la posverdad, donde mucha gente ha sostenido que la importancia o la relevancia de la multiplicidad de relatos posibles sobre los mismos estados de cosas, digamos, hemos llegado en los últimos, yo creo que de la pandemia para acá, que fue como una especie de bofetada que recibimos todos los seres humanos. De la pandemia para acá nos hemos dado cuenta de que cosas que habían sido despreciadas como la verdad, la evidencia empírica, ahora se reclaman a viva voz, digamos, ¿no? Es decir, la gente que pedía evidencia científica o reclamaba, digamos, evidencia científica para poder conducirse de acuerdo con, en medio de una pandemia que estaba causando estragos, digamos, en todo el mundo. Digamos, creo que volvimos ahora nuevamente a las preguntas, a este tipo de preguntas, ¿no? A las preguntas que tienen que ver o que ponen en el foco la posibilidad de verificar lo que se está diciendo, ¿sí? De verificar un relato, digamos, ¿no? Y que los hechos son manipulables hasta cierto punto, digamos, y que contamos con ciertas herramientas para poder, en efecto, identificar lo que es falso de lo que no lo es, ¿sí? Estamos, digamos, acosados por noticias falsas, por reenvío de materiales desfigurados, manipulados, la información completamente manipulada, y resulta ser que no tenemos o se nos quiere dejar, digamos, sin la capacidad crítica, ¿no? Sin la posibilidad de evaluar ese tipo de información, ¿no? Es sorprendente que se escuchen cosas como que no lo dijo, pero podría haberlo dicho, ¿no? Es decir, o cosas semejantes, ¿no? Claro, si la gente está de acuerdo con esos mensajes, entonces son válidos. Sí. Estar de acuerdo le está otorgando una validez a Exacto, ese mensaje exacto. directamente, Sí, y no lo verídico. Absolutamente. Y por eso, digamos, creo que digamos, sustituir esta materia o digamos, no sé cuáles son los intentos por dónde van para poder eliminar de la currícula, digamos, horas de filosofía, es francamente atentar contra esta noción basiquísima, digamos, que es lo que la filosofía ha hecho durante 2500 años, ¿sí? Que es, bueno, formar espíritu crítico, ¿sí? Ser capaz de arrojar una sombra de duda, de escepticismo sobre ciertas creencias, creencias basadas muchas veces en el dogmatismo, el autoritarismo, en la fe o en las creencias religiosas, sin que puedan ser sometidas a un escrutinio crítico, ¿sí? O sea, creo que más que nunca necesitamos un escrutinio crítico, digamos, o tener las habilidades para ejercer un escrutinio crítico, porque parece que viejas prácticas o prácticas que condujeron al siglo XX a uno de los mayores desastres en la historia de la humanidad se están asomando nuevamente su cabeza y lo están haciendo con quizás más insolencia que lo que había ocurrido, y realmente yo personalmente creo que tenemos que combatir eso a como dé lugar, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que nos costó en el siglo XX y ahora los actores son otros, pero las ideas y lo que se está tratando de las prácticas son las mismas. Digamos. Claro, y confundiendo, perdona que te corte, pero confundiendo ahí como la incorrección política, lo que se llama la incorrección política justamente con un discurso crítico. Por supuesto.
Eso me parece recontra interesante. Quiero aprovechar a preguntarte entonces cuál es el aporte del cine, el lenguaje del cine en plantear estas preguntas, y de paso también preguntarte, bueno, cuáles fueron esas películas seleccionadas y qué temáticas se van a plantear, por ejemplo, el miércoles 13 cuando empiece este ciclo. Buenísimo, sí. El cine tiene la particularidad de que esa cosa de la imagen en movimiento, el poder atrapar a un individuo en una sala conjuntamente con otros individuos que probablemente algunos se conozcan, otros ni se conocen, digamos, convoca una especie de por sí mismo, ¿no? Como esa forma de arte peculiar que es, convoca a algo que es la comunidad, ¿no? Es decir, una comunidad de gente que se reúne por un interés común, ¿no? Y es maravilloso que uno se encuentre una sala llena de gente con la que solamente comparte lo que está viendo, digamos, ¿sí? Y porque la lectura, por ejemplo, la lectura colectiva se puede hacer, pero la lectura es casi un fenómeno cultural individual, ¿no? Es decir, uno lee la literatura que le gusta y a la hora que puede, bla, bla. El cine tiene la peculiaridad de que, bueno, se exhibe a una hora y hay que ir específicamente, comprar una entrada y compartir esa experiencia con otras personas. Todo lo contrario a la no presencialidad de la pandemia, hoy que estábamos hablando de eso, ¿no? Exactamente, sí. Esto nos lleva, exactamente, nos lleva a la coincidencia, a la comunidad, ¿no? Y eso es valioso ya por sí mismo, ¿no? La idea de una experiencia compartida. Y lo segundo es que los recursos son, digamos, claro que hay mucho cine de muy diversos, muchas películas de muy diversos géneros, pero digamos, en general las películas que tratan sobre temas humanos, digamos, temas de situaciones límites, de situaciones vitales por las que uno ha pasado o no ha pasado, pero podría ser susceptible de pasar por ellas, digamos, y de justamente representar las posibles soluciones individuales, ¿no? Es decir, porque en general los personajes que están allí, si bien pueden a veces verse como tipos humanos, también son individuos, ¿sí? Que están en situaciones o que se enfrentan a situaciones, digamos, en las que situaciones que los desafían en sus habilidades prácticas, digamos, y que tienen que responder a ellas, digamos, a través de una serie de reflexiones de carácter práctico, teórico, individuales, colectivas, ponderaciones racionales, diálogos en los que se intenta convencer a alguien de un punto de vista. Entonces, esto ya es en algún sentido filosófico, ¿no? Es decir, es la propia práctica, ¿no? La propia práctica de representar puntos de vista sobre un determinado problema, ¿sí? Puntos de vista que son encarnados por personajes, por individuos, ¿sí? Y cuya cercanía, digamos, con nosotros, porque, digamos, cuando uno ve una película, o incluso también se da con otras formas de arte, pero quizás con la literatura también, digamos, uno se pone, ¿no? Se pone en los zapatos de los personajes y empatiza o experimenta rechazo, digamos. Ocurren una serie, digamos, de estados cognitivos, de estados mentales, en los que durante 1 hora y media, 2 horas, estamos tomando partido, juzgando, digamos, sobre si las acciones de fulano fueron las correctas, de las de Mengana, si las reacciones fueron las apropiadas, si se merecía esto, si no se lo merecía. Digamos, esto es, en algún sentido muy general, filosófico. Digamos, yo soy, personalmente, soy muy adverso a las concepciones elitistas del
del conocimiento en general, digamos. Creo que todos los seres humanos tenemos, si se nos dan las herramientas adecuadas, digamos, podemos entender cualquier cosa, digamos. La física cuántica o la teoría de cuerdas, o cualquier teoría filosófica, por más abstrusa o barroca que pueda ser en su formulación. No creo en me parece que refugiarse en una especie de elitismo o aristocracia intelectual me parece una ficción de las peores, digamos, y que además contrasta mucho con el modo en que quienes han tenido la palabra en esta disciplina y en muchas otras se han conducido dentro de su cultura, digamos. Yo en mi vida he conocido grandes filósofos, gentes que son intelectuales consagrados de la disciplina, digamos, en diversas partes del mundo, y para mi alegría y mi beneplácito, en todos los casos siempre he encontrado gente extremadamente honesta y sin ningún tipo de aspiración o signo de arrogancia, digamos, ¿no? Es decir, al contrario, he tenido interacción con filósofos que han ofrecido lo que saben, digamos, de manera generosa, ¿sí? Y honesta. Entonces me llama mucho la atención cuando se reclama cierta aureola de superioridad, digamos, para la posición de alguna persona. Entonces, el cine tiene, y la literatura y partes sustantivas de la propia filosofía, tal como es practicada formalmente, tienen justamente la virtud de acercar eso a las personas que no practican la disciplina de manera disciplinaria, digamos, ¿sí? Es decir, es un medio que acerca, ¿no? Acerca los problemas y las soluciones, y la práctica del filosofar como una práctica de discusión, de análisis crítico, al común de las personas y también a los que, digamos, nos hemos entrenado un poco en esta disciplina, ¿no? Entonces, en este sentido, las películas que hemos escogido para el ciclo, empezamos con una película que se llama Yo, Daniel Blake, que es muy interesante porque tiene como eje central la situación de un señor maduro que queda sin trabajo y en su madurez, y pierde sus seguros, su seguro de salud, pierde, digamos, su situación y tiene que buscar un trabajo después de ya con cierta edad, digamos, que sabemos que eso ahora es un problema en todo el mundo, con habilidades, con rezagos del tipo del acceso a la tecnología, la burocracia de los gobiernos, el desprecio por las personas que supuestamente ya no están en una edad productiva, ¿sí? Entonces creo que toca temas muy sensibles, que tienen que ver con el mundo laboral y el mundo del acceso, ¿no? El acceso y el rezago en el que muchas personas se encuentran por alguna contingencia de su vida en una determinada edad, ¿no? Con esa empezamos el ciclo, y después tenemos tres películas más de diversas temáticas, digamos, una del director canadiense Javier Dolan, que está inspirada en una obra de teatro que se llama No es más que el fin del mundo, o es solo el fin del mundo. Javier Dolan es un muchacho joven, muy precoz, que ha sido considerado como
bueno, ha ganado varios premios en principio de su carrera, creo que tiene 30 y pico de años. Se le ha conocido como el niño mimado de Cannes, porque ha ganado por lo menos 2 veces el Festival de Cannes. Ahora está como en un impasse creativo, pero es además un claro ejemplo de quien se incluso desafía la propia industria del cine, ¿no? El caso de Dolan, porque él cuenta su historia de que empezó a hacer películas porque no se quedaba en ningún casting, ¿no? No lo contrataban como actor en ninguna película, y entonces un día dijo, bueno, ya que no consigo actuar en ninguna película, yo voy a hacer mis propias películas y voy a trabajar en ellas. Y realmente su talento es magnífico. Y toca unos temas cruciales acerca de la película que escogimos de él, que tienen que ver con el entorno familiar, el lugar de uno de sus miembros, que llega a dar una noticia a su familia, digamos. Las películas de Dolan tienen un contenido que tiene que ver, que involucra la homosexualidad, personajes que tienen este tipo de preferencias sexuales, digamos. Entonces, creo que es interesante por ese lado, digamos, y por la serie de reflexiones y y la dinámica familiar que se lleva a cabo en la película. Luego tenemos una película del director austriaco Michael Haneke, que se titula la cinta blanca o el listón blanco, que espero poder yo hacer algunos comentarios al final de la proyección. Haneke es uno de mis directores favoritos, y que se ubica en un pueblo digamos, de lengua alemana, indeterminado, digamos, en el siglo XIX, donde hay una comunidad pequeña, digamos, en la que se rigen por valores y principios teológicos, religiosos, morales, de una rigidez tal que provoca determinadas reacciones y provoca determinados fenómenos socioculturales. No quiero spoilear nada, porque después se enoja la gente, con razón. Y después tenemos una película de contenido de feminismos, de nuevas modos de entender el lugar de la mujer en nuestro mundo contemporáneo, digamos. La denuncia, lo que a diario, digamos, sospechamos, pero que no del todo sabemos, ¿sí? Y que es indispensable visibilizar, ¿no? Es decir, para que, digamos, reflexionemos también sobre eso, ¿no? Sobre el tipo de relación que tenemos en la sociedad con las mujeres, digamos, y el tipo de cambios que tenemos que empezar a operar en nosotros mismos y en nuestros colectivos sociales para tener una sociedad más justa, ¿no? Más equitativa, digamos. Entonces, tenemos ahí una muestra bastante rica, creo yo, de diversos temas, de abordajes, digamos, y bueno, la dinámica va a ser la proyección de la película y después tener un rato para debatir, digamos, para debatir justamente eso, ¿no? Para dar, nuestra idea no es dar la interpretación de la película o interpretarla, sino más bien tener la oportunidad de abrir un marco de debate, de discusión, y intercambiar ideas con los presentes, ¿no? Bien. ¿Está destinada a algún público en específico? ¿Es abierto? Es abierto absolutamente. Es una colaboración que estamos haciendo entre la Facultad de Humanidades, el Instituto de Filosofía y AEBU, digamos. Entonces, bueno, justamente como proyecto de
extensión, digamos. La idea es justamente empezar a ver estos modos de colaboración, digamos, estos modos de interacción de la academia con la sociedad, con diversos sectores sociales, digamos. Bueno, la entrada es gratuita y están invitados todas y todos aquellos que quieran, que les guste el cine o que quieran acercarse a estas miradas, digamos, y también a la posibilidad de participar en una discusión. Bien, Álvaro, si te parece, reiteramos las fechas. Este ciclo de cine y filosofía comienza el miércoles 13 de septiembre, el miércoles de esta semana, mañana no, sino el próximo, y va a repetirse el 20, el 27 de septiembre, y el 4 de octubre es el último. Las cuatro instancias con 4 películas diferentes que van a tener su intercambio al final. Exacto. Álvaro Peláez, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuay. Por supuesto que dejamos la invitación hecha para quienes quieran participar de este ciclo de cine y filosofía. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar de esto, de animar. Los animo a todas y todos a que nos escuchen, a asistir y a quedarse también en el debate, ¿no? Muchas gracias.